Bueno, eh, es un placer inmenso arrancar un nuevo análisis a fondo. Hoy es lunes 23 de febrero de 2026 y tenemos sobre la mesa un tema que resulta vital para la supervivencia de casi cualquier proyecto o empresa en la actualidad. Hola, sí, vital diría yo y además fascinante. Totalmente. El objetivo de esta sesión es desgranar el trabajo del profesor Richard P. Rumelt, específicamente sus investigaciones sobre la anatomía de la estrategia corporativa y militar. Vamos a analizar por qué tantas organizaciones fracasan de manera espectacular al planificar su futuro. Y porque unas pocas logran resultados que parecen casi magia. Eso es. La idea es desarrollar una especie de filtro mental impecable en la audiencia para distinguir una estrategia genuina de lo que habitualmente se conoce como vender humo. Y a ver, es un tema que no podría ser más relevante hoy en día. Normalmente, cuando se habla de estrategia en el entorno corporativo, la mente viaja inmediatamente a documentos interminables. Carpetas enormes, llenas de gráficos de barras y hojas de cálculo. Exacto. Y proyecciones a 5 años que absolutamente nadie acaba cumpliendo. El enfoque que vamos a analizar hoy rompe con toda esa visión burocrática. Una estrategia real no es un ejercicio de rellenar plantillas ni una carta a los Reyes Magos. Claro, es un mecanismo para resolver problemas. Justo. Entender esta diferencia otorga una ventaja competitiva brutal, ya sea para dirigir una multinacional enorme o para gestionar un equipo de 3 personas. Pues vamos a desgranar esto. Hay un concepto fundamental que rompe muchos esquemas desde el principio, y es que la buena estrategia casi siempre resulta inesperada. No es el camino obvio. Para nada, se basa en una coherencia absoluta y en alinear acciones y recursos hacia un objetivo significativo. Lo que implica por definición tener que eliminar distracciones. Y el caso clásico para ilustrar este nivel de concentración es el regreso de Steve Jobs a Apple en 1997. Es un estelario perfecto para entender la diferencia entre reaccionar con pánico y actuar con pura estrategia. En el 97, la situación de Apple era catastrófica. Estaban a meses de la bancarrota literal. Y el mercado estaba absolutamente dominado por el famoso duopolio de Microsoft y los procesadores de Intel, el entorno Wintel. Efectivamente. Ante una crisis de liquidez así y la pérdida de cuota de mercado, el instinto básico de cualquier consejo de administración es intentar abarcar más. Claro, lanzar nuevas líneas de negocio, prometer dividendos. Eso es, crear más productos para ver si de casualidad suena la flauta. Hay que ponerse en la mentalidad de un inversor de esa época. Si una empresa se está desangrando económicamente, la lógica tradicional dicta que hay que vender más cosas y abrir más mercados rápidamente. Sin embargo, la decisión que se tomó fue exactamente la opuesta. Jobs tomó una medida sorprendente y drástica, reduciendo masivamente la línea de productos. Cortó de raíz la producción de impresoras y periféricos, y me imagino que tuvo que generar un terror absoluto en las reuniones de la cúpula directiva. Un pánico tremendo. Concentró a toda una corporación global en apenas 2 pilares, un único modelo de ordenador de escritorio y uno portátil. Es que esa reducción tan drástica es totalmente contraintuitiva para el pensamiento empresarial clásico. Pero ahí radicaba la genialidad. No residía solo en recortar gastos, sino en la simplificación extrema del modelo de negocio para asegurar la supervivencia. La verdadera estrategia en ese momento no era dominar el mundo, ni innovar de forma disruptiva. Era sobrevivir y mantener la empresa a flote. Con un enfoque quirúrgico y esperar pacientemente a que se formara la siguiente gran oportunidad técnica, que eventualmente resultó ser la era de la música digital y los dispositivos móviles. Es fascinante porque ilustra que la inacción temporal o la espera deliberada también son decisiones estratégicas de peso. Y esta idea del enfoque extremo no solo salva empresas, sino que opera igual en escenarios bélicos. Sí, los principios son sorprendentemente similares. Si pensamos en la Guerra del Golfo con el general Norman Schwarzkopf al mando de la Operación Tormenta del Desierto, vemos un patrón casi calcado de sorpresa y eliminación de distracciones. Un coste inasumible. Por eso, Schwarzkopf, en lugar de ese asalto frontal, diseñó una estrategia apoyada en un engaño táctico colosal y una maniobra de flanqueo masiva por el desierto conocida como el gancho de izquierda. Pero el mérito estratégico aquí no es solo el dibujo sobre el mapa, sino la gestión del poder dentro de sus propias filas. Porque en una maquinaria tan inmensa como el ejército de los Estados Unidos, las presiones internas tienen que ser enormes.
Cada rama militar busca su cuota de protagonismo, su parte del presupuesto y justificar su propia existencia. Ese es el gran desafío del líder. La Marina tiene sus propios intereses y quiere desplegar barcos, y la Fuerza Aérea presiona para bombardear sin descanso. El verdadero triunfo de Schwarzkopf fue suprimir implacablemente esos intereses conflictivos. Tuvo la disciplina férrea de decir que no a múltiples iniciativas que, aunque eran válidas por sí mismas, habrían diluido por completo la coherencia de su plan único. Saber qué no hacer y tener la autoridad para frenar a tu propio bando. Esa es una de las verdaderas pruebas de fuego de una estrategia eficaz. Y esto nos lleva de cabeza a un punto crucial sobre cómo se descubren las ventajas ocultas. A menudo, el poder estratégico no viene de ser el más grande o el más rico, sino de encontrar asimetrías. Ver debilidades y fortalezas desde una perspectiva completamente nueva. Exacto. El análisis de la historia de David y Goliat es el ejemplo perfecto de cómo una lectura literal o tradicional nos oculta la brillantez de la estrategia real. Históricamente, siempre se ha narrado como el milagro del pastorcillo débil que vence al gigante imbatible. Pero si lo miramos bajo una lupa estratégica, David no era en absoluto la parte débil. Claro. En el mundo antiguo, un lanzador de onda experto no era infantería ligera. Era artillería de precisión. Al rechazar el combate cuerpo a cuerpo, donde Goliat tenía la ventaja absoluta con su tamaño y armadura, David cambió por completo las reglas del enfrentamiento. Transformó la armadura pesada de su rival en una trampa de lentitud. Y reconoció su vulnerabilidad crítica, que era la frente descubierta. Creó una simetría de poder que transformó una debilidad percibida en una ventaja letal. Es la definición misma de no aceptar los términos de la competencia que te dicta el rival. Y esto tiene un paralelo corporativo de manual en los orígenes de Walmart. Hoy es muy fácil pensar en Walmart como el gigante aplastante. Pero en la época de Sam Walton, competidores como Kmart los veían como una molestia menor, un David confinado a zonas rurales. Y el descubrimiento de poder de Walmart fue monumental porque redefinió el comercio minorista. Kmart operaba bajo el modelo clásico, donde cada gran almacén era una fortaleza independiente, peleándose por las ubicaciones en las grandes ciudades. Walton decidió no entrar en esa guerra frontal. Empezó a colocar tiendas grandes en pueblos pequeños. Mercados que la competencia consideraba directamente irrelevantes. Pero la verdadera estrategia, la que era invisible para el consumidor, fue desarrollar un sistema logístico sofisticado. Trataron la red de tiendas como la unidad principal. En lugar de gestionar 100 tiendas individuales, gestionaban una única red logística centralizada. Destrozaron a competidores como Kmart porque estos sufrieron de inercia corporativa y no pudieron replicar este diseño integrado sin destruir su propia cultura de directores de tienda autónomos. Es el mismo principio que se aplicó a nivel geopolítico durante la Guerra Fría. Andy Marshall, una figura clave en la estrategia de defensa estadounidense, no se limitó a jugar al desgaste simple. No se puso a contar cuántos tanques fabricaba la Unión Soviética para construir uno más. Lo que hizo fue cambiar el enfoque de un presupuesto reactivo, a crear estrategias competitivas para imponer costes altos a los soviéticos. Identificó que el adversario tenía ineficiencias económicas masivas. Explotando así sus debilidades al obligarlos a competir en áreas tecnológicas de vanguardia, donde Estados Unidos era mucho más ágil. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Visto así, parece de sentido común, pero si miramos el panorama actual de los negocios, el sentido común escasea bastante. ¿De dónde sale esta epidemia de desastres organizativos? De la mala estrategia, que no es solo la ausencia de una buena, sino una bestia con características propias, nacida de líderes disfuncionales y conceptos erróneos. ¿Tiene una anatomía propia? Podríamos decir que hay 4 pilares fundamentales de esta mala estrategia. Vamos a repasarlos porque son oro puro para no dejarse engañar. El primero y el más extendido es la palabrería o fluff en inglés. Es el uso de jerga complicada para enmascarar la falta de sustancia. Para que quien nos escucha lo visualice bien, es esa típica misión corporativa que dice empoderar sinergias disruptivas en un ecosistema holístico. Terminas de leer y sigues sin saber si fabrican zapatos o venden seguros. Totalmente. Genera ilusión de alta dirección. Pero el segundo pilar es no afrontar el desafío. Como el caso de International Harvester, que no reconocía el problema fundamental de su empresa. Perdían terreno frente a la competencia. Y su respuesta fue lanzar un plan de innovación de productos y expansión.
cuando su verdadero problema eran unos costes internos inasumibles y conflictos sindicales enquistados. Al ignorar la raíz del problema, hicieron imposible cualquier solución real. Construir un tejado nuevo sobre cimientos que se hunden. Y esto enlaza con el tercer pilar, que es confundir metas con estrategia. El caso típico de tener grandes ambiciones sin un plan. Decir que la estrategia es crecer un 20% este año, eso es un deseo, no una estrategia. Falta el mecanismo para superar los obstáculos. Y el cuarto pilar son los malos objetivos. Crear metas poco prácticas o desconectadas del problema real. En lugar de un enfoque, la directiva publica una lista de la compra inmensa con 50 iniciativas inconexas. Y la gran pregunta es, ¿por qué abunda tanto esta mala estrategia si las personas al mando suelen tener currículums brillantes? Se debe al miedo a tomar decisiones difíciles. Optar por un camino significa cerrar puertas, y eso genera tensiones internas. Mira el colapso de Digital Equipment Corporation, o DEC. Desaparecieron por indecisión ejecutiva. Tenían 3 facciones internas peleando por el futuro de la empresa. En lugar de tomar una decisión valiente, redactaron un consenso débil prometiendo liderar en todo. Esa indecisión llevó a la ruina de la empresa. Mantuvieron una paz artificial en la sala de reuniones sabiendo que condenaban a la empresa. Y a esto se le suma el peligro del nuevo pensamiento. Una creencia tóxica de que la mera positividad y el pensamiento optimista pueden sustituir a una planificación rigurosa que contemple los riesgos y fracasos reales. Si el barco se hunde, visualizarlo seco no evita el naufragio. Teniendo esto claro, ¿cómo se construye una buena estrategia? ¿Cuál es la alternativa funcional? El profesor Rumelt lo define como el núcleo y consta de 3 elementos innegociables. ¿Vamos con el primero? El diagnóstico. Definir la naturaleza del desafío simplificando la complejidad. Por ejemplo, diferentes diagnósticos de la situación de Starbucks llevarían a caminos totalmente opuestos. Si diagnosticas que caen las ventas porque a la gente ya no le gusta el sabor, gastarás millones en cambiar el café. Pero si el diagnóstico real es que el servicio es lento y el local ha perdido su calidez, el dinero del café nuevo no sirve de nada. El segundo elemento del núcleo. La política orientadora. El cómo general, el enfoque que aborda el diagnóstico sin perderse en microtácticas, como IBM bajo el mando de Lou Gerstner. Pasando de una industria fragmentada a aprovechar sus capacidades integradas. Exacto. Todos decían que IBM debía dividirse, pero su política orientadora fue mantenerla unida para ofrecer soluciones directas a los clientes agobiados por tanta fragmentación tecnológica. Y el tercer elemento vital. Las acciones coherentes. Los pasos prácticos y unificados. Porque el fracaso de Ford en ciertos momentos del pasado se debió a acciones contradictorias. Si vendes calidad premium, tu departamento de compras no puede comprar los plásticos más baratos para ahorrar a corto plazo. Esa falta de coordinación operativa demuestra que sin coherencia en la acción, la estrategia es inútil. Para ir cerrando, si conectamos esto con el panorama general, la verdadera estrategia requiere un esfuerzo tremendo. Requiere valentía para decir no a múltiples distracciones, lucidez para diagnosticar el problema real y mucha disciplina para ejecutar acciones que no se contradigan entre sí. Tiene un inmenso valor aplicar este núcleo estratégico para evitar caer en la trampa de la positividad vacía y las listas de deseos disfrazadas de planes. Es la única forma de no dejarse llevar por la inercia. Para dejar a la audiencia pensando durante el resto del día, lanzo una última reflexión. Si el miedo a elegir y la adicción a las plantillas corporativas son los causantes de la mala estrategia, pensemos en el mundo actual. Y en la tecnología de hoy. Precisamente. ¿Cuántos planes a gran escala en nuestra sociedad o incluso en nuestros proyectos personales son simplemente una lista de deseos sin un diagnóstico real de los obstáculos que se avecinan? Es una pregunta excelente para hacerse antes de empezar nada. Invitamos a quien nos escucha a cuestionar la próxima estrategia que se cruce en su camino con estas nuevas herramientas mentales. Muchísimas gracias por este análisis a fondo. Un placer absoluto. Nos encontramos en el próximo análisis.